surgió la idea de esta performance. Nació como parte de una obra escénica creada por el colectivo feminista Las Tesis, integrado por 4 chilenas. La canción está basada principalmente en textos de la antropóloga feminista Rita Segato y busca romper con mitos sobre la violación y denunciar la impunidad. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. La violación, dicen, es un problema social. ¡Los jueces! ¡El Estado! ¡El presidente! Los textos de Rita Segato, que según las propias integrantes de Las Tesis sirven de inspiración para la performance, son su conferencia sobre las estructuras elementales de la violencia y su más reciente colección de ensayos, publicada en el año 2016 con el título de La guerra contra las mujeres. A propósito de la influencia que este último texto pudo haber tenido sobre la letra de Un violador en tu camino, Segato anota que el patriarcado es un orden político primordial que se basa en el control, el disciplinamiento y la opresión de las mujeres mediante narrativas muy diversas y dispersas en el planeta, que son narrativas de diversas religiones, narrativas de diversas culturas, que son diversas narrativas morales. Pero por detrás de todas ellas se encuentra este orden político de dominación que dice que la mujer es sospechosa moralmente, vulnerable al mal, a la tentación. Con Lorena y Camila hemos querido aproximarnos a este texto fundamental de la autora argentina. Aunque reconocemos que en su papel de antropóloga y activista feminista, Segato se centra en la descripción minuciosa de un estado de cosas y busca así denunciarlo y problematizarlo, pero no necesariamente está interesada en formular una propuesta teórica, nos parece importante subrayar la influencia que ha tenido en el desarrollo de la cultura y el arte latinoamericano de nuestros días. Además de mostrar claro cómo sus ideas impactan nuestra propia manera de leer y aproximarnos a nuestros objetos de estudio. De manera que nos concentraremos en los 4 temas que, según la introducción, aborda en la guerra contra las mujeres. Estos son la centralidad de la cuestión de género, la pedagogía patriarcal de la crueldad y la guerra de hoy, el enmascaramiento de la centralidad del patriarcado como pilar del edificio de todos los poderes y el camino hacia una política en clave femenina. Así, buscaremos exponer los puntos principales de cada uno de estos temas y relacionarlos con algunos ejemplos de nuestras investigaciones y nuestra vida diaria. Todo con el propósito de acercarnos, aunque sea un poco, a esas ideas de Rita Segato que de alguna manera u otra establecen un diálogo con un sinnúmero de manifestaciones en contra del patriarcado que tienen lugar a lo largo y ancho de América Latina. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que
El primer tema que aborda Segato en la introducción de la guerra contra las mujeres es la centralidad de la cuestión de género. En esta primera sección parte de una tesis que hace eco de las palabras que citábamos hace un momento a propósito de la entrevista que concedió la autora cuando la performance Un violador en tu camino se hizo viral. El pilar, cimiento y pedagogía de todo poder, por la profundidad histórica que lo torna fundacional y por la actualización constante de su estructura, es el patriarcado. De alguna manera, lo que esto quiere decir es que el patriarcado, o relación de género basada en la desigualdad, como lo define la autora, es la estructura política que subyace a toda dinámica de exclusión, explotación y desigualdad. De aquí que la cuestión de género resulte central. A mí me gustaría relacionar esto último con una de las obras que integran el corpus de mi tesis de maestría, Los Divinos, novela publicada en 2018 por Laura Restrepo, en la que, como anota la autora en una entrevista a The Objective, hace una reconstrucción ficcional de un crimen real. Se refiere aquí Restrepo a la tortura, violación y asesinato de Juliana Zamboni a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera. Considero que tanto el caso real como la construcción ficcional que propone Restrepo, con todos los problemas que tiene, hay que decirlo, que no son pocos, permiten reflexionar sobre el carácter estructural de la violencia de la que fue víctima Juliana. Se trata de un crimen que tristemente permite reconocer una serie de intersecciones en la violencia de clase, la violencia de raza y la violencia de género perpetradas por Rafael Uribe Noguera. Sin embargo, de vuelta a los planteamientos de Rita Segato, me parece importante rescatar la centralidad de la cuestión de género, porque como bien resume la autora en la entrevista a la BBC que hemos citado, la violación está fundamentada no en un deseo sexual, no es la libido de los hombres descontrolada, necesitada. No es eso porque ni siquiera es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político. Un acto que se apropia, controla y reduce a la mujer a través de un apoderamiento de su intimidad. Y esto permite, en mi opinión, desvirtuar la explicación que ha buscado darse desde el círculo más cercano al victimario de que el crimen fue producto de un momento de euforia y descontrol. Una explicación por demás violenta que la novela de Laura Restrepo logra eludir usando una serie de mecanismos que a mí me interesa explorar en mi tesis. El caso es que el crimen del que fue víctima Juliana Zamboni puede abordarse desde diversas perspectivas. La violencia que ejerce un hombre adulto, blanco, poderoso, prestigioso, poseedor de un enorme capital económico y simbólico, sobre una niña desplazada, miembro de una etnia minoritaria, pobre, indefensa. No obstante, la cuestión de género, y aquí entiendo por esto el reconocimiento de la desigualdad subyacente a las estructuras de dominación que permiten al violador acceder violentamente al cuerpo físico y social de la niña, revela ser central en cualquier aproximación a los hechos. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de subjetivizar el mal y tachar al responsable como un monstruo, un sujeto inmoral. Se corre el riesgo de subjetivizar el mal y tachar al responsable como un monstruo, un sujeto inmoral. Y por lo tanto, se corre también el riesgo de ignorar que como Rafael Uribe Noguera hay muchos, pues su conducta no es producto de una desviación moral, sino todo lo contrario, una consecuencia directa del sistema de valores que cimenta el patriarcado. Bien, buen día para todos y todas. Entonces, el segundo tema que aborda Segato en la introducción de la guerra contra las mujeres se titula Patriarcal, Crueldad y la Guerra Hoy. Y pensaba que no es coincidencia que se ubiquen estos tres conceptos en un mismo título, ¿sí? Pensando un poco en la situación actual, eh,
frente a las mujeres, por ejemplo, y en cómo ubicar la crueldad, y cómo ubicar la guerra, y cómo ubicar esta idea de la violencia, de omitir al otro, de opacarlo, de ocultarlo, de callarlo. Y pensaba, bueno, no es casualidad que se ubique este título en lo que presenta ese gato. Me llama la atención la forma en la que formula esa relación entre el género y la violencia precisamente, no en términos de cómo se ha pensado siempre la violencia sexual, ¿sí? Un poco tratando de justificar el deseo masculino, ¿sí? Justificarse desde ahí, sino abordado desde la idea de poder, ¿sí? Ver a esta figura masculina eh, desde una posición de poder, desde una jerarquía, ¿sí? Que es capaz de medir la desigualdad y establecer cuál es su posición frente a la mujer, por ejemplo. Eh, Establecer también desde este sujeto femenino cómo se ve al otro, cómo se cuenta al otro también, porque menciona eh, que todos estos hechos eh, pues son hechos históricos en la medida en que son contados, ¿sí? Que son narrados, y permite pensar desde esa figura de poder cómo se ha contado al otro. Y en este sentido, pues también cabe preguntarse dónde se ha contado esa historia, quiénes la han contado y cómo desde cierta narrativa se puede pensar en cómo se han estructurado los sujetos a través de la historia, que considero que es algo importante en lo que establece ese gato frente a esa idea de poder, ¿sí? Que esa idea de poder no solo está en, en unos sobre otros, en esta idea de cómo se controla al otro, sino también de cómo se cuenta al otro. Me parece algo importante de lo que menciona. Y hay algo uno de los conceptos que mencionaba que aborda es esta idea de la guerra, ¿sí? Y en algún momento le preguntan sobre cómo considera que es posible detener esa guerra y le hablan específicamente del escenario bélico en América Latina y me llama la atención que afirma que desmontando, con la colaboración de los hombres, el mandato de masculinidad, es decir, desmontando el patriarcado, pues es la pedagogía de la masculinidad lo que hace posible la guerra y sin una paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera. Entonces me parece interesante cómo esta idea de género no solo se piensa, eh, digamos, desde el cómo cada uno asume unos roles específicos, sino además de cómo conectarlos, porque es quizá uno de los puntos eh, que menciona en algún momento, eh, no se trata de omitir a uno o al otro, sino de pensarnos estas situaciones sociales en términos de, digamos, de una paz de género que menciona ella. Y todo esto me lleva a mí a pensar en un caso específico, no sé si lo han visto, en un caso específico de este productor de cine hace unos 2 años, 3 años, no estoy segura, no recuerdo bien la fecha, y cómo este caso viene a, digamos, a producir un movimiento que creo que es este movimiento que de alguna forma todos pueden recordar, este movimiento Me Too, donde es unas mujeres en diferentes partes del mundo también, que viene a ser después, viene a ser unas denuncias específicas, específicamente por agresiones sexuales frente a este productor y esto viene a permitir que muchas otras mujeres también puedan denunciar este tipo de acoso. La pregunta es por qué están estas esculturas acá. Entonces menciono cómo toda esta idea de la violencia sexual, cómo toda esta idea de poder me lleva a pensar en este personaje de Medusa que aparece en la Metamorfosis de Ovidio como una especie de doncella que fue violada por Poseidón. Pero en esa violación lo que se hace es que viene a ser culpada, viene a ser castigada por Atenea y parte del castigo es que es desterrada,
¿sí? Desterrada y vista como un monstruo, por eso su cabellera es en forma de serpiente, y luego ¿qué? Viene a ser decapitada, por eso aparece en la que está al costado derecho, aparece su cabeza, y este es Perseo, que es quien viene a decapitarla, y aparece pues, sosteniendo su cabeza como una especie de trofeo. Y traigo específicamente esta, esta escultura porque en el 2008 un artista argentino viene a hacer esta versión que está a mano izquierda, y es la idea contraria de la mujer sosteniendo la cabeza de Perseo. eh, y lo curioso de todo esto, y por eso es que lo conecto con el caso que les mencionaba y el movimiento que está ahí a un costado, es que esta escultura se viene a ubicar cerca a los tribunales donde se han juzgado diferentes hombres precisamente por agresiones sexuales. Entonces, como es una forma también de pensar en cómo podemos narrar la historia de la mujer de forma distinta, así como podemos pensar en que eh, esta, esta idea de la víctima se puede contar de forma distinta, ¿sí? En el caso de Medusa, pues, aunque, aunque era víctima, eh, viene a ocurrir todo lo contrario y lo que viene es a culparla y a, y a castigarla. Entonces, me parece un poco pertinente pensar no solo desde el mito, sino también pensar en esta escultura un poco más reciente, pensar en esta idea de la mujer eh, de Medusa con la cabeza de Perseo. Y eh, pues ya para finalizar, que me parece importante un poco en lo que plantea Segato, y es en esta idea de pensarnos cómo podemos eh, establecer un cambio. Y leo textualmente la cita que está acá, donde dice: mientras no desmontemos el cimiento patriarcal que funda todas las desigualdades y expropiaciones de valor que construyen el edificio de todos los poderes en estos distintos ámbitos que menciona, pues mientras no causemos una grieta definitiva en el cristal duro que ha establecido desde los principios de los tiempos la prehistoria patriarcal de la humanidad, ningún cambio relevante en la estructura social parece ser posible, justamente porque no ha sido posible, ¿sí? Y de pronto es una invitación, o quizás lo veo así, eh, como una invitación a desmontar precisamente esos cimientos. Y la pregunta es, ¿cómo desmontamos esto? ¿Por dónde empezamos? Entonces, considero yo que todo esto también permite pensar en la relación entre la política y las mujeres, un poco en lo que se habla en el tema 1, desde donde pensar ese lugar y cómo pasar del pensamiento a la acción, ¿sí? Resegato pues no simplemente se queda en la crítica, sino además hace este tipo de invitaciones a buscar ese lugar desde el cual podemos hablar. Y bueno, considero que eso es más o menos de lo que trata de abordar Segato en, en este segundo tema. Y parte de lo que también habla un poco más adelante, eh, donde habla la política en clave de mujer. Hola, pasamos al punto tercero de la introducción del libro La guerra contra las mujeres de Rita Segato. Y este punto tercero se llama Lo que enmascara la centralidad del patriarcado como pilar del edificio de todos los poderes. La autora explica que hay un pacto colonial moderno capitalista en el que vivimos que está sostenido en una columna vertebral que representa todo aquello que es masculino y que rechaza todo lo que no lo sea. Y dice que esta modernidad positiviza la norma, contabiliza la pena, cataloga las dolencias, patrimonializa la cultura, archiva la experiencia, monumentaliza la memoria, fundamentaliza las identidades, cosifica la vida, mercantiliza la tierra y eucaliza las temporalidades. Y la manera de hacer esto es a partir de su binarismo. Y aquí divide
como ya veníamos diciendo, la esfera pública, que es lo masculino, lo que importa, de la esfera doméstica, que es todo lo que no sea masculino, que es lo que no importa. Y cito, todo lo que no se adapte a ese travestismo adaptativo a la matriz existente permanecerá como anomalía sin lugar y sufrirá la expulsión y el destierro de la política, porque en esa columna vertebral solamente cabe lo patriarcal. Y ella dice que esto es muy preocupante en el poder que se vive en América del Sur, porque Rita Segato no considera que una vez América del Sur se haya independizado de Europa, consiguió su verdadera libertad. Ella afirma que el criollo, y cito, es racista, misógino, homofóbico y especista. Y ella centra el estudio de estos acontecimientos y de su lectura del mundo en la época en la que Trump ganó las elecciones, Marchi ganó las elecciones de Argentina, en Colombia ganó el no, en Brasil la presidenta perdió y ella dice que esto, lo misógino, lo homofóbico, lo racista, se está viendo en estas elecciones dentro de América del Sur. Para la autora hay que llegar a una prehistoria patriarcal de la humanidad y la única manera de llegar a esta prehistoria, como lo decía Lorena, es tomándose la política, que la mujer se tome la política y que la política se entienda en clave femenina. Y nos atrevemos a decir que no solamente es la mujer, sino todo aquello que no quepa dentro de ese sistema de representación masculina que sostiene el pacto colonial moderno. Rita Segato dice que esto es muy importante porque la historia de los hombres es audible. En cambio, la historia de la mujer siempre ha sido cancelada y se ha perdido en la transición del mundo aldea a la colonial modernidad. Volver a este tipo de aldea es fundamental para volver la política femenina. Y ella habla de un retejer la realidad. Y traemos a colación esta imagen de una bandera feminista que hizo un grupo el año pasado en Argentina llamado Tejiendo Feminismos, que buscaba convertir eso que se le ha impuesto a la mujer del tejido como algo propio y convertirlo en la bandera más grande feminista. Y ahora, para llevar este análisis que hace la autora desde una manera antropológica y sociológica, lo llevamos a lo que nos ocupa, que es la literatura. Y traemos un ejemplo de nuestra misma universidad. Para poder hacer el proyecto de investigación en el programa del doctorado de literatura, se requiere haber leído y presentado un examen que evaluará el conocimiento de los estudiantes de 175 lecturas. Hice un conteo que invito a cualquier otra persona que quiera hacer para ver si se me salió algún título, pero en este conteo mío solamente encontré 27 escritos que sean de mujeres, lo que significa que alrededor del 15% de lo que se lee es de mujer. Todo lo demás es de hombre. Aquí, y los vuelvo a invitar si alguno quiere ver la lista y ayudar a hacer el conteo para que nos fijemos que todo esté perfecto. En la antigüedad tenemos 15 lecturas y solo una es de mujer. Tristemente, en el medioevo, espero estar equivocada porque si no lo estoy, no hay lecturas de escritoras mujeres. Y me parece sorprendente que se considere que no haya habido ninguna mujer valiosa en este tiempo que haya podido haber escrito algo. En el barroco, de 23 lecturas, 2. Luego,
mejoramos, entre comillas, un poquito en los siglos XVIII y XIX, pasando de 23 lecturas a 4. Y da risa decir esta mejora. En los siglos XX y XXI en América Latina es el mayor número, de 27 lecturas 6, pero pues luego vemos las relaciones completas y vemos que sigue siendo igual. En Europa y Norteamérica de 19 lecturas 4. Y ahora pasamos a las teorías. Entonces, en teoría 1 hay 12 lecturas y una es de una teórica mujer. En teoría 2 hay 19 lecturas y 4 son de teóricas mujeres. Y en teoría 3 hay 23 lecturas y 5 son de teóricas mujeres. Y ponemos esta imagen del escritorio, del espacio propio de Jane Austen, para hacer una relación y una comparación de cómo está el sitio de las mujeres en esta lista es así de pequeño. Porque menos de 2 de cada 10 lecturas de esta lista serán de mujeres. Y aquí nos damos cuenta cómo la afirmación de la autora, cómo la historia de la mujer ha sido cancelada, puede ser verídica y cómo es importante seguir excavando para seguir sacándola a la luz. Vuelvo a decir que si alguno quisiera hacer el conteo para ayudarme a comprobar los datos, está más que invitado y quedamos atentos en cuáles son sus opiniones frente a este debate que abrimos. Gracias por su atención.